Estaríamos live entonces. Así es. Buenos días a todos desde México. Bienvenidos a un nuevo programa, episodio 8 de la charla con el Sensei. Esta vez con un increíble invitado desde Suecia, el profesor Ingmar Johansson. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Saludos de Suecia a todo el mundo. Le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando de los diferentes países: Venezuela, México, Chile, Argentina, Brasil. Bienvenidos a otro increíble episodio donde vamos a hablar de cosas extraordinarias sobre el arte que nos apasiona con un increíble exponente. Profesor, antes que nada, ¿cómo está? ¿Cómo está todo en Suecia? Platíquenos un poquito cómo está todo por allá. Bueno, la cosa aquí está bastante tranquila, ya pasó lo peor en abril, mayo del COVID-19. Aquí realmente nunca se confinó nadie, aquí los colegios siguieron normal, aquí no hay tanta gente, en ese sentido somos 10 millones, pero se puede mantener la distancia y por lo tanto ha estado tranquila la cosa. Y nosotros ya la academia está funcionando a full. Y Suecia en este momento muere cada día entre 0 y 3 personas al día. Así que ya los números son bien bajos y ya vamos saliendo nosotros ya de esto, si Dios quiere. Claro, excelente, profesor. Profesor, me gustaría iniciar como siempre las entrevistas, primeramente preguntándole cuál fue su primer contacto con las artes marciales, cuándo inició y cómo fue que conoció este increíble camino. Bueno, yo comencé haciendo boxeo en mis días jóvenes, como juvenil, y aproximadamente, bueno, hice boxeo por 6 años y estuve en la selección sueca de juvenil, entrenando y me iba bastante bien, pero había algo que me faltaba y por lo tanto quería trabajar más piernas, me gustaría hablar más de entender la filosofía, hablar de filosofía, mecánicas, cosas así, y por lo tanto me atrayó el Kempo por suerte de la vida, que me encontré con una persona que me empezó a mostrar cosas que yo no conocía porque trabajábamos pierna y mano, y en ese tiempo no había MMA y cosas así, entonces aunque se realizaba, pero no tenía un nombre. Pero sucesivamente empezamos a hacer entrenamiento y parte técnica, y luego con los años ya agarré mi maletita como siempre y me fui a Chile a practicar. Estuve practicando en Chile unos 4 o 5 años en Valparaíso, donde entrenaba con un instructor que se llamaba Hugo Gallardo. Pero luego ya en el 89 ya me veo la necesidad de ir a Estados Unidos, y iba a conocer a Ed Parker, me compré el pasaje y todo, pero lo que ocurrió fue que vino y se murió Ed Parker y se cambió todo el esquema. Así que me reservé unas clases privadas con Larry Tatum y empecé a entrenar. Fui para allá, entrenamos, pero entrenamos 1 hora al día, que no es nada. Entonces estábamos sentados ahí en el hotel en Los Ángeles y decíamos, bueno, pero tenemos que hacer algo. Y agarramos nuestras maletitas de nuevo y vimos la guía de teléfono y nos fuimos a Walnut Street, que es la calle donde está la academia original de Ed Parker, y nos sentamos a mirar el entrenamiento ahí, y entró una persona grande que vino, se sentó al lado mío y empezamos a conversar, y después de un rato y conversando se presentó como Frank Trejo. Y ahí lo vine a conocer yo a Frank y ahí empezamos a conversar, y de esos años que lo conozco. Y en el último campamento, bueno, el primero y el único campamento que hicimos en 2017 en Las Vegas, hicimos un evento como homenaje a Richard Hack Planas, el instructor mío, y Frank Trejo fue la única persona afuera del grupo invitada. Y él estuvo ahí y estuvo muy bien, muy bonito, y él, bueno, después de unos meses después de eso, él falleció, ¿no? Pero en todo caso,
Así empezamos. Y cuando ya volví a Suecia, ya cambié todo lo que era del Kempo chileno, que era una mezcla de Chutucán con Kempo. Y ya empecé ya con el Kempo americano. Luego me contacté bueno, en el mismo viaje me contacté con la señora Parker, y que recién había sido viuda, y ella me contactó con Graham Elliott en Inglaterra, y con él estuve más o menos 10 años entrenando constantemente antes de cambiarme para el maestro Planas. Excelente, profesor. Gracias por compartirlo. Profesor, platíquenos un poco ahora de esa parte de su linaje y de cómo ha sido aprender tantos años del maestro Planas. ¿Cuál es esa parte tan importante en su carrera de pertenecer al linaje del maestro Planas, maestro? Bueno, la cosa es que durante los 90 venían muchos instructores americanos a los campeonatos europeos. En aquellos tiempos existía la ICA, que ya no existe, existía la ICA, y ahí nos reuníamos todos. Y todos íbamos a los eventos, y los eventos siempre eran seminarios, y luego del evento había, ¿cómo se llama? Seminarios. Competición. Entonces había una mezcla de dos cosas. Entonces lo que ocurre fue que cuando venían los americanos y nos daban clases, que eran muy buenas, muy interesantes, pero el problema era que todos nos daban diferente información de la misma técnica. Y yo le decía, pero maestro, por favor explíqueme, esta técnica está hecha de esta forma y usted lo está haciendo así. No, que a mí me gusta así, que yo quiero hacerlo así. Yo digo, sí, pero eso es un sabor personal. No es la técnica original con los por qué y los cómo. Y ese fue el dilema que tuve yo, que yo sentí personalmente, que yo quería, porque yo tenía que ir a Inglaterra, por ejemplo, donde mi instructor en aquellos tiempos, aprender el sistema, regresar a Suecia y enseñarle a mi gente. Pero ¿qué le voy a enseñar cuando me tenían 3, 4 diferentes variaciones? Es difícil. ¿Y cuál era la que era la base? Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Y sucesivamente lo que sí aprendí con el instructor Graham Elliott era jugar con el arte, que se podía mezclar, sacar, poner, etc. Pero yo en ese momento yo quería tener una estructura. Y yo soy un hombre muy estructurado en ese sentido, así que me gusta mucho la estructura. Entonces ahí es cuando ya empecé a buscar otros instructores para ver qué me podían dar esa base. Y con los años vine a conocer en 96 a Richard Hack Planas, un campamento en Baltimore, en los Estados Unidos, afuera de Washington, y me gustó lo que estaba haciendo, y a poco ya me comencé a viajar para verlo en Estados Unidos, a diferentes partes del mundo donde él daba seminario. Y ya con el tiempo nos conocimos más y más, y luego ya pasé a ser alumno de él, y bueno, y de ahí tomó rumbo todo. Pero yo ya a los fines de los 90 yo ya estaba entrenando con él en forma, por decirte, unas 2, 3 veces al mes, al año. Hoy día yo practico con el maestro más o menos entre 6 y 9 semanas al año. Entonces él viene una semana y entrenamos, o vamos a hacer un campamento, o vamos a Chile al seminario, si estamos una semana, donde el alumno mío, Andrés Fugueño, entrenamos todos los días, 4, 5, 6 horas al día, intensivamente. Así que yo entreno mucho con él, en profundidad, el sistema y los porqués y los cómo. Y eso es lo que me apasiona, y por eso trabajo con él profesional, digamos. Pero trabajar con el maestro Planas es mucho trabajo, naturalmente. Pero recompensa mucho. Y entonces en el año 2010 yo le digo, yo tengo mucha gente, tengo gente más o menos, un grupo de 14 países en el grupo mío, y entonces yo le dije al maestro, yo quiero formar mi grupo, porque cuando murió Ed Parker, lo que podemos aprender de la experiencia es que cuando muere Ed Parker, todo explota, todos se van para diferentes lados, todos empiezan a pelear por que yo puedo utilizar la insignia, que tú no, que yo dije, aquí hay que aprender de la historia. Entonces yo le hablé al maestro Planas y le dije, mira, nosotros somos parte del Parker Planas Lineage, el linaje del maestro, pero yo quiero formar mi grupo dentro del grupo.
y es para el futuro, si cualquier cosa ocurra, nosotros ya estamos formados, organizados como un grupo. Y el maestro le gustó mucho la idea y él dijo que hazlo, está muy bien, te lo aconsejo que lo hagas, digamos, ¿no? Entonces yo empiezo el nombre Road Warrior, y un Road Warrior es una persona en Estados Unidos que tiene su profesión, por ejemplo, si es vendedor, él que hace es viajar por todo Estados Unidos vendiendo, sea por avión o por bus o auto, él viaja constantemente vendiendo su producto. Es un Road Warrior, por eso se llama Road, es carretera, ¿no? Entonces yo quise tomar el nombre Road Warrior Linux, porque el trabajo mío desde ya comenzando los 2000, ya yo tenía alumnos internacionales y ya estaba viajando internacionalmente. Y hoy día ya todos los meses estoy en un viaje internacional, dando clases, seminarios, educación privada, ¿no? Claro. Ese es el asunto. Ahora, el Road Warrior Linux también es un símbolo de calidad, en el sentido que, por ejemplo, nosotros ofrecemos un campamento de instructores el primer fin de semana de octubre todos los años. El maestro viene aquí a Suecia y vienen gente de todo el mundo a participar, específicamente de Europa, aquí a los seminarios del maestro, y repasamos todo el programa. No hemos demorado 10 años repasar cinturón amarillo hasta cinturón negro y las formas correspondientes. 10 años nos hemos demorado. Y son 3 días intensivos de entrenamiento de más o menos 6, 7 horas al día. Luego tenemos el campamento de vikingo, que es otra cosa que atrae mucha gente para participar en los eventos y ver los diferentes maestros que están dentro del mismo linaje, para que vean lo mejor que puede ofrecer el tiempo del maestro Planas. Entonces, esos son eventos que constantemente se están realizando para dar educación, que es lo más importante, educarse y tener algo que sea profesional y bien llevado. Es la idea. Claro. Excelente, gracias, profesor. Profesor, antes de entrar al aire, me platicaba un poco que usted tiene una de las escuelas más grandes de Europa, que tiene más de 350 alumnos, y también platicábamos que su escuela tiene ya 33 años. Platíqueme cómo ha sido ese camino para tener una escuela tan grande y por tantos años, porque los que tenemos una escuela sabemos que no es sencillo en un principio, pero es lo que nos apasiona. Y ¿cómo ha sido ese camino tan largo, profesor, y tan exitoso? Bueno, yo creo que como cualquier vendedor, por decirte así, tú tienes que poder hablar de tu producto. Tú tienes que poder ofrecer un producto, tiene que ser un producto, por llamarle producto, por decirlo así, de buena calidad, y tú tienes que saber enseñarlo en la mejor forma que tú puedas. Yo personalmente me fui a estudiar 2 años en el Instituto Sueco de Deportes, estuve internado 2 años estudiando para poder ser un mejor instructor con la pedagogía que corresponde y la metodología que se utiliza en el día de hoy. Entonces eso en combinado con el arte de aprender más y siempre aprender más con el maestro Planas ha sido, digamos, la llave de entregar un buen producto. Y si tú tienes un buen producto y lo llevas en una forma profesional, hay una carpeta para el alumno, por ejemplo, la forma del tratamiento. Todos los días cuando llega el alumno está limpio. Tenemos una secretaria que se preocupa de la gente. Entonces, cualquier cosa que ocurre, ahí estamos inmediatamente hablando con los padres, los niños, los jóvenes, los adultos. Y si no viene a la clase, se le llama y dice, amigo, ¿a dónde estás? Te echamos de menos. Nosotros somos una familia y eso es importante. Entonces, en la familia nos preocupamos de uno al otro. Y yo como líder tengo que estar ahí todos los días, y todos los días estoy parado ahí cuando entran los niños, hablo con ellos, los toco y les muestro que hay un toque personal, y ellos pueden decir, me tocó el maestro, el profe habló conmigo. Entonces son detalles que le da el profesionalismo, y las escuelas americanas son muy buenas en eso, y ahí aprendí mucho yo viajando a Estados Unidos. Claro, excelente. Gracias, profesor. Profesor, pasemos un poco a otros temas. Ya conocimos y nos platicó un poco de su historia, de su linaje,
de cómo conoció las artes marciales y de cómo ha sido recorrer este camino al lado de su maestro, del maestro Planas. Profesor, quiero preguntarle, ¿qué es Kenpo? Bueno, Kenpo es una pregunta bastante simple, pero también muy ¿cómo se llama? Profunda de responder, porque Kenpo es un estudio del movimiento. Estudiamos los movimientos. Esa es la definición realmente de lo que es Kenpo. Y por eso hay diferentes formas de estudiar el sistema. Pero hay gente, por ejemplo, que le gusta hacer combate y practican solamente combate o le dan la pasión al combate, que es fantástico, no hay problema. Pero eso no es el arte. Hay otros que lo hacen, entrenan por otras razones. Yo entreno el arte porque yo quiero aprender el sistema, cómo está estructurado, cómo está hecho y qué es lo que te entrega. Y como decíamos que es un estudio de movimiento, significa que se estudia, por ejemplo, trabajamos opuestos y reversos, que todo el movimiento tiene un reverso, pero también hay que entender que está estructurado. Si tú haces algo en el lado derecho, lo puedes hacer el lado izquierdo. Si lo puedes hacer por el lado delante, lo puedes hacer por el lado atrás. Si puedes ir de arriba, medio, zona baja, puedes ir de zona baja, media, alta. Si trabajo por dentro del brazo derecho, puedo trabajar por fuera del brazo derecho, por el lado dentro del brazo izquierdo o de afuera del lado izquierdo. Todo esto es la forma que el sistema está estructurado. Entonces, eso hay que estudiarlo porque no lo vas a entender si no lo ves. Y ese es el problema, que hay que ser guiado. Tanto como, por ejemplo, Maestro Planas fue guiado por Ed Parker. Maestro Planas fue el profesor de Frank Trejo y el profesor de Larry Taylor. Él le dio las herramientas, cómo el sistema está programado y hecho, y el Maestro Planas, como nosotros, también ahora hemos aprendido esas formas de pensar cómo estructurar el sistema. Pero esa es una forma de ver el sistema. Por lo tanto, vas a ver cosas que no son buenas y vas a ver cosas que son muy buenas. Pero es para completar categorías, y por eso hay técnicas que tú vas a decir, esta técnica no me gusta y no me gusta. Pero si no te explican por qué está en el programa, hasta ahí llegaste. ¿Me entiendes? Si yo te digo, por ejemplo, ubica la técnica Twist of Fate. Sí. Claro, aquí agarrar las manos, tirar. Esa técnica no es la mejor del mundo, pero tiene muchas razones por qué está ahí. ¿Me entiendes? Entonces, sucesivamente hay un montón de cosas en las técnicas que tú haces. Por ejemplo, en la forma 5, tú haces una técnica que se llama Hopping Crane. ¿Ya? Es cuando el tío se quiere parar y le derriba el brazo y le pega la patada. ¿Por qué está esa técnica ahí? ¿Y por qué no está en el programa de técnico? ¿Por qué está en la forma y no en las técnicas? Todas esas son preguntas que hay que hacerse y hay que estudiarlas y hay que analizarlas, pero al fin y al cabo hay que tener a alguien que te guíe. Porque yo te digo, con 25 años practicando con el maestro, yo no podría haber visto todo lo que él, digamos, lo que hay ahí, si él no me había guiado. Y ese es una de las cosas que son muy importantes, digamos, de tener un guía que te lleve en la mano y te diga, mira, esto es así por esto. Pero eso no significa que tú tienes que hacer eso. Eso significa solamente que te explica cómo está estructurado el sistema. Entonces, el tiempo es un estudio, un análisis del movimiento y te muestra las diferentes técnicas. 5 espadas termina con un canto de mano, pero Detour from Doom termina con el brazo, con un puño. ¿Por qué? Para que demostrar que hay diferentes formas que tú puedes hacer las cosas. Pero el día de mañana, en la calle, tú harás lo que tú quieras. Y esa es la idea, digamos, ¿no? Pero te damos la herramienta para poder trabajar y luego trabajas los opuestos, los reversos, en todo. 5 espadas aparece por un montón de lugares. ¿Me entiendes? La pregunta es, ¿cómo se llama 5 espadas si el ataque viene de atrás? ¡Wow! ¿Ves? Entonces, thrusting salute, esa técnica aparece, pero todas estas veces en todo el programa, pero solamente si tú lo ves. Entonces, ahí está la cosa, digamos que los dos podemos ponernos a mirar la luna y vamos a ver lo mismo, pero la interpretación va a ser diferente. Yo veo esto, tú ves eso. Entonces, ¿qué es lo que ves? Y eso va, por ejemplo, cuando hacemos el estudio de técnicas de familias y cosas así,
Es lo mismo. ¿Cuáles son las familias de Kempo? Bueno, ¿cuáles has encontrado tú? ¿Cuáles encontraste tú? Bueno, es que no encuentro ninguna. Entonces no estáis mirando suficientemente bien. Hay una estructura, como todo está estructurado. Entonces, si yo te digo, la mayoría de las técnicas están en una familia. ¿Me entiendes? Entonces la pregunta es, ¿en qué familia está esta técnica? ¿En qué técnica pertenece a esta familia? Y ya empieza un estudio que yo me demoré más de 3 años en hacerlo. Pero si hay que hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo, porque te entrega tanto conocimiento y te das cuenta y dices, ¡wow! Yo soy séptimo dan, pero ¿qué importa? Soy alumno. Yo aprendo de mis alumnos, yo aprendo del maestro y cualquier otro maestro que me pueda entregar información. Pero lo importante es seguir estudiando y no parar, digamos, ¿no? La evolución no para, digamos, ¿no? Claro, excelente. Profesor, y más o menos por el mismo camino del mismo tema, esta pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre todo el programa, hablando específicamente del programa técnico del sistema de Kempo? ¿Por qué? Porque, más bien su opinión, saber, porque últimamente hay discusiones entre diferentes grupos de kempoístas donde hay algunos que opinan que quizás quitar algunas cosas estaría bien, que algunas cosas están de más, que agregar cosas nuevas sería mejor. Yo, de mi forma de ver las cosas es Kempo es un todo y si le quitas algo, pues ya le va a faltar una parte, ¿no? Como quitarle, no sé, un tornillo, algo que se va a caer si se lo quitas, por muy mínimo que se vea. Así lo interpreto yo, pero me encantaría saber cuál es su opinión sobre esa parte, profesor. Bueno, hay una historia, la estructura, digamos, ¿no? Más o menos en 1969 se hace el programa nuevo de 24 técnicas y se integran los grados, tercer grado café y segundo grado café. Luego, el programa de 24 sigue, pero Ed Parker tenía una idea que él quería hacer 16 técnicas, porque el número original era 32 técnicas en cada grado hasta verde. Ese era el programa original. Y no existía el cinturón amarillo. En el 69 hasta el 70 que se realiza el programa por Ed Parker, Tom Kelly y Huck Planas. Ellos son los tres que diseñan el sistema de 24 técnicas. Todavía no está el plan amarillo. El plan amarillo viene a aparecer el 71. Era lo que se llama the fast course, el curso rápido o comprimido, por decirte. Si el cliente, el alumno, no agarraba las 32 o las 24, le tiraban las de 10 técnicas y enganchaba al alumno y luego ya agarraba todo el programa. Era una forma comercial. Hay que entender que el sistema de Kempo está estructurado en forma comercial. Esto no es lo que la gente quiere saber o quiere escuchar del sistema, pero es un sistema creado comercial. Y después lo que ocurre es que se le empieza a agregar cosas más. Los sets son originalmente 3 meses. 3. Es el blocking set, finger set y el kicking set. Eso eran lo original, digamos, lo que tenía validez. Luego ya se agregan nuevos y montones. Y después aparecen los números 2, los sets 2. Claro. Pero es... ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos, si yo tenía una escuela en una esquina y yo tenía un cinturón marrón y luego después de 5 o 6 años este alumno se convierte en cinturón negro, 2 cuadras más abajo él se instala con una academia y ya pasa a ser mi competidor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agrando el programa, meto más cosas y significa que el alumno se tiene que dar más tiempo. Luego hago un contrato que diga que tú no puedes abrir adentro de tantos kilómetros de mí, puedes estar, no puedes estar en mi sector. Claro. Entonces, hay mucha historia en esto en todo caso. Pero bueno, luego cuando muere Parker, el Parker tenía la visión, dijo que de 32 técnicas quería bajar a 16, la mitad, porque era demasiado. 32 técnicas es demasiado. Pero por razones comerciales, dijeron la mitad de 32, entre 16 y 32 son 8, 24. Y ahí entra el programa de 24 y es ahí cuando se escribe el libro rojo o la Biblia roja. No sé si sabes lo que estoy hablando. Sí. El libro rojo está hecho estrictamente comercial.
¿Por qué? Porque él quería, el parque quería ganar dinero y entonces, por lo tanto, él quería ofrecer algo que la gente podía hacer. Y cuando él va a patentar Kenpo, le preguntan, ¿qué tiene usted para presentar? Bueno, a ver, atácame, mira, y empieza a hacer tenis. No. Tiene que ser en papel. Es ahí cuando se sientan a escribir los libros. Y lo hicieron apurado. Por eso también tienen muchos errores ese libro. Y hay gente que seguía específicamente por el libro. Pero te voy a decir algo. En el libro, tú mira dónde hay que hacer un ajuste de distancia. ¿Dónde dice la palabra shuffle? Ningún lugar. Y si yo no alcanzo con el codo, tengo que desplazarme. Eso es un shuffle. Y si el libro no lo dice, ¿no lo voy a hacer o qué? Para darte un ejemplo. Hay muchos más ejemplos de basics que también no están ahí. Hay bases que no están en el programa. Mucha gente no tiene un programa de basics. Tú sabes lo que te estoy hablando, ¿no? Sí. El programa de las bases. Tenemos estructurado, digamos, de bloqueos, golpes, strikes, técnicas de dedo, patadas, formas, todo está estructurado. Y en cada categoría hay todo esto. La mayoría, digamos, está todo lo que tú necesitas. Esos son los ABC. Y Claro. estos ABC es lo que se sabe menos. Eso es lo que la gente no quiere hacer. La gente quiere hacerse técnica, quiere hacer combate, pero no quieren estar parados en una posición neutral haciendo algo. ¿Me entiendes? Y las cosas estáticas, como lo que acaba de mostrar tú, el blocking set, no es bueno, porque el objetivo es sincronizar la parte superior con la parte inferior. Y si te pones en un jinete a hacer un montón de cosas, no está trabajando la coordinación, que es otro tema, digamos, ¿no? Claro. Hay muchos temas de hablar y muy interesantes también, ¿no? Pero también hoy día hay programas de gente que hacen 12 técnicas, hay lo que hacen 8 técnicas. Pero, por ejemplo, hay que entender que cada técnica te enseña algo, bueno o malo. Bueno o malo. Por ejemplo, si yo te digo base giro, hacemos la técnica long kimono, o ustedes le dirían solo kimono en español. Kimono que te agarras solapa, uh-huh. Hay un paso hacia atrás y luego gira. Ya, perfecto. Eso es hacia atrás. ¿Y se podría utilizar hacia adelante? No creo. Y en la técnica de naranja, que se llama glancing salute, el tío viene con un empujón y tú das un paso hacia adelante y rompes el codo y te fuiste hacia adelante. Pero, ¿qué tiene de malo eso? Comparado con long kimono, donde hicimos un paso hacia atrás, rompemos el brazo, un paso hacia adelante, rompemos el brazo, hacia adelante, hacia atrás. Pero ¿cuál es el beneficio de ir hacia atrás? ¿Y cuál es el problema de ir hacia adelante? No estoy diciendo que no funciona, puede funcionar absolutamente, pero estamos hablando de principios, conceptos del Kenpo, cómo está estructurado, de retroceder y avanzar, que también es completar categoría. Entonces después yo diría, y si te digo la técnica trigger salute, el de gatillo, no sé cómo le llaman ustedes. Gatillo activado. Sí. ¿Cómo le llaman? Gatillo activado. Ok, pero te sabe también en naranja también. Es el empujón que viene del otro lado y tú vas hacia adelante. Sí. Pero en este caso es mejor utilizar esa técnica, pero por dentro en este caso. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos que iban hacia adelante? Una iba por fuera y rompía en el segundo beat, el segundo movimiento. El otro utiliza masa reforzada y avanza y pega en un beat, en un golpe, en un movimiento. Entonces, evidentemente que pegarle en un golpe antes de hacerlo en 2 golpes es mejor. Pero tenemos que completar la categoría de retroceder, romper en 2, a avanzar, romper en 2. Y por eso está en el programa. Ahora, porque no te gustó o no la puedes hacer bien, ¿la vas a eliminar? Porque pierdes conocimiento. Claro. Entonces, por eso es un estudio, un análisis del movimiento, porque te está enseñando todas las formas que tú puedes hacer algo, sea bueno o sea malo. Y ahí está el criterio y el conocimiento del profesor de poder entregar esa información. Y eso es, bueno, no sé si me fui a otro lado, pero bueno, del programa estábamos hablando. Entonces,
Yo creo que el programa, tenemos muchas cosas que decir, pero bueno, nosotros aplicamos el programa de 16 técnicas, porque se considera que se puede trabajar 16 técnicas. En Estados Unidos tú puedes tener, y en 3 meses ya pasas de grado. En mi escuela normalmente son entre 8 meses a 1 año cada grado. ¿Y por qué? Porque hay que trabajar mucho y hay que entenderlo mucho y hay que poder hacerlo y con buena calidad. La calidad es lo primordial. El cinturón no es nada. Es solamente lo que trata de los pantalones. Entonces uno tiene que trabajar por el conocimiento. Y en mi escuela si no te gusta, ahí está la puerta. Claro. Pero nadie entrena, nunca se habla de grados allá. Lo contrario, porque cuando viene el examen dura 2-3 horas. Y la gente que tiene que dar examen dice, oh, no, tengo que estudiar. Y los otros que no van a dar examen están, ya, qué buena, le vamos a sacar la mugre esta vez. Claro. Entonces, hay diferentes formas, pero nosotros trabajamos 16 y yo veo que ese número es un buen número que tú le puedes enseñar a los alumnos y ¿cómo se llama? Y es importante, digamos, ¿no? De poder dar la calidad de la técnica. Es importantísimo. Claro. Excelente, muchas gracias, profesor. Profesor, hablemos un poco de los principios de fuerza de Kempo. Creo que todos los kempoístas, o al menos todos los cinturones negros, conocemos pues los 3 principios de fuerza que nos enseñan, que tuvimos una llamada y usted dijo son los 3 básicos apenas, ¿no? De los 3 principios de fuerza, masa reforzada, matrimonio gravitacional y torque, ¿no? Son los, en español como los decimos nosotros. Sí. Pero, ¿cuáles son los demás principios de fuerza o conceptos de fuerza abajo de ellos o arriba de ellos, profesor? Bueno, esa fue la pregunta que yo te hice a ti. Y entonces has tenido tiempo de pensarla, pero la cosa es que todo va basado en fuerza. La rapidez no impresiona si tu parte superior con la inferior no está sincronizada. Y ese es el problema que vemos en el mundo hoy día. Todos trabajan velocidad, pero nadie trabaja mecánica corporal. Y eso vamos a hablar de lo que es mecánica corporal más adelante, supongo. Pero la cosa es que es importantísimo entender que es la potencia, y la potencia no significa que tú puedas pegar fuerte. Bueno, significa que lo que pretendemos hacer es que tú específicamente pegues 100% de tu capacidad, seas niño, adulto, mujer, lo que seas. Pero la idea es que tú logres pegar con 100%. No yo lucirme para pegar fuerte y maltratar a la gente. En eso no se trata. El trabajo mío es educar. Entonces yo tengo que demostrarte cómo se hay que realizar algo. Entonces significa que cuando yo hago una técnica, te demuestro cómo tenés que hacerlo. Pero entonces todo, si no tiene mecánica corporal y si no tiene el principio de potencia, no es Kempo. Entonces, es importante de entender que hay las 3 mayores, como tú lo acabas de decir, son las más importantes, pero hay subcategorías, otras formas de adquirir potencia. No ser más rápido, sino ser más eficaz y que cada movimiento tenga un efecto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿has logrado ver algo? Estaba esperando la entrevista para preguntarle. Bueno, tú sabes, a veces se regala algo y ya te he regalado varias cosas y a veces cuando tú le haces esta pregunta al maestro, ¿sabes tú cómo te responde él? Él te dice, ¿cuál has encontrado tú? Si tú le dices, es que yo no sé, no he encontrado ninguno, significa que no lo buscaste. Y ahí se terminó la conversación. Pero si tú llegas y le dices, mira, yo encontré este y este, pero no puedo encontrar más, él te guía y te ayuda y te muestra cómo encontrar los otros. Entonces, Jesús, en este caso, cuando tú lo has pensado bien,
me pegas una llamadita, yo estoy disponible en Facebook, Internet y todo, y conversaremos del asunto y encantado te ayudo a encontrar la respuesta, pero siempre y cuando tú me muestres que te has hecho el trabajo. Ok. ¿De acuerdo? Perfecto, profesor. Diferente la forma de enseñar, ¿no? Sí, 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 claro. Excelente, profesor. Profesor, tengo otra pregunta para usted importante. ¿Cuál es su visión del Kempo en cuestión de, hablando específicamente de la defensa personal efectiva para las calles? Le pregunto esto y es muy interesante para nosotros porque la mayoría de personas que entran, la verdad es que desconozco en Europa, pero la mayoría de personas que entran o que entramos a practicar algún arte de defensa en México, en Latinoamérica, pues es precisamente por eso, por la necesidad de autoprotección, por los índices de violencia y de inseguridad que se viven. Claro. ¿Y cómo ve, cuál es su visión sobre Kempo en la defensa personal para usted, profesor? Bueno, para empezar, Kempo es un sistema sumamente eficaz, muy, muy eficaz. Porque imagínate que 70% de todas las patadas van a los genitales. Eso solamente diciéndote eso, ya uno dice, wow, yo no quiero practicar ese sistema, me va a doler. Pero por eso es un sistema eficaz, es un sistema hecho para la calle. Por lo tanto, no levantamos las piernas para pegar la cabeza, normalmente es de la cintura para abajo. Las manos están arriba, por eso utilizamos las manos arriba. Es un sistema que aplica 50% mano y 50% pierna. Pero la pregunta es, ¿pateamos la cabeza? Sí. Claro, pero tú tienes que estar en el piso y Sí. yo tengo que estar parado. Significa que el principio todavía está de golpear la cabeza, pero no allá arriba, porque eso me toma tiempo y tiempo es lo que no tengo. Por eso es un sistema sumamente eficaz. Y el problema es, si tú vas a la calle y te pegan y regresas a la academia y le dicen, me pegaron, entonces la pregunta es, ¿eso fue una falta de parte del sistema o una falta de parte de tuya? Evidentemente fue tu culpa. Claro. No supiste utilizar tu conocimiento o X o cualquier cosa que haya ocurrido, pero el sistema está hecho para la calle y es eficaz siempre y cuando tú lo aprendas de trabajar en forma eficaz. Si digamos, si yo quiero ser un buen kempoísta, no puedo salir a correr todos los días, pensar que voy a ser mejor kempoísta. Tengo que practicar kempo, tengo que practicar combate. Y es algo que hacemos constantemente. Siempre claro. El sistema, digamos, tiene la parte combativa, tiene la parte de condición física, formas, bases, técnicas, todo. Y hay que ser bueno en todo, no solamente una parte. Por eso es un sistema. Y cada profesor o maestro tiene su estilo personal, pero el sistema no cambia. El estilo cambia del individuo, del maestro. Entonces hay maestros que les gusta más patada, hay otros que les gusta más jiu-jitsu, o luxaciones, o suelo, no importa, o armas, pero Kempo en ese sentido, la estructura del sistema está hecha y es muy eficaz y muy, muy bien estructurada. Es el sistema considerado del mundo la mejor estructurada y la más científica del mundo. Entonces, tú tienes que poder mantener una conversación inteligente con alguien que no haga el arte y poder explicarle cómo funciona el sistema. Claro. ¿Me entiendes? Claro. No sé si te respondí la pregunta, ya me perdí. Claro. Y bueno, y tú me hablabas de esto de cosas de poner y cambiar. Todas las técnicas, es el programa que se hace, hablando del programa, tú realizas una técnica básica. Esa técnica no debería alterar en ningún lado que tú vayas. La gente debería saber cómo está estructurada esa técnica y por qué. Pero de ahí, cuando ya lo sabes, tú tienes que modificarla. Es tu obligación de modificarla, cambiarla, alterarle, hacer las 7 cosas que se hacen en una técnica. Se llama la equation formula, la fórmula de ecuación. Y luego viene lo que es extensiones, pero también viene lo que se llama change-ups o grafting en inglés también, que significa que una técnica, en la mitad de la técnica puedes cambiarla, modificarla, agregando o sacando.
Una extensión es lo que tú haces después de la técnica, extiende la técnica. Pero eso lo hacemos para poder practicar nuestra habilidad, porque eso nos interesa, de ser más hábiles. Entonces extendimos la técnica, pero en la calle, eso es, después de 3 golpes, si no la hay dado duro, tío, date la vuelta y empieza a correr. Eso es lo que, ¿me entiendes? Porque tiene que ser muy eficaz. Claro. Entonces, Excelente. ahora el sistema también, si hablamos del sistema, ¿se modificará o no se modificará? Que también es una pregunta, ¿no? El sistema tiene que evolucionar, pero ¿evolucionar en qué forma? Si yo no tengo idea de Kempo y yo me digo que soy maestro en Kempo y no tengo idea, no tengo una base de qué trabajar. Y yo puedo decir como excusa, es que a mí me gusta mezclar esto, meterle esto, sacar esto, pero no tengo idea por qué lo estoy haciendo. Pero eso no es evolucionar. Evolucionar significa que algo que está muy bueno, que salga mejor. Y hoy día nosotros en el programa, en el grupo nuestro, estoy trabajando junto con Morris Saninovich, que es el cinturón 9º Dan de Los Ángeles, bajo el maestro Planas, el cinturón más alto del maestro Planas, uno de los dos, que son 2 9º Danes. Él trabaja en la academia de Danilo Santo. Es un instructor licenciado y profesional, y con él trabajamos las armas. Entonces, estamos haciendo un programa de armas específicamente para gente que no sabe arte filipino. Porque cuando tú escuchas a alguien que dice, yo hago el cuchillo de Kempo o hago el palo del Kempo, eso a mí me dice que realmente no sabes de qué estás hablando. Porque si vas a hacer arte filipino, métete a entrenar arte filipino, porque esos son sistemas comprobados. Por lo tanto, cuando están haciendo los blocking set y todas esas cosas, no tiene mucho valor, porque no tiene el funcionamiento, porque tú no le puedes mostrar después cómo lo vas a aplicar en una técnica. Y ahí también está el problema con la forma 7 y la 8, etcétera, que nosotros no lo hacemos, porque rompen reglas de armas. Si tú haces reversing mates, y tú luego tienes un cuchillo en la mano, ¡shup! ¡shup! Yo creo que eso no es la forma ideal de enseñarle cómo utilizar un cuchillo, pero la forma lo hace, y yo no quiero enseñar eso. Por lo tanto, nosotros hacemos el programa hasta la larga 6, como estaba estructurado en forma original. Claro. Sin decir que la gente puede hacer lo que quiere, a mí no me interesa. Yo te puedo decir por qué yo hago lo que hago y las razones por qué lo hago. Porque todo tiene que tener un porqué. Hay que entender por qué haces las cosas. Porque si no, vamos a estar jugando el mono. Qué interesante, profesor, todo lo que nos acaba de mencionar. Y la verdad es que lo que acaba de decir sobre las armas creo que es esencial que lo entendamos, porque en otra entrevista con otro profesor, él decía específicamente lo mismo. Decía, Kempo no hace armas, el sistema de Kempo no hace armas, hace movimientos de Kempo con un arma en la mano, pero no hace movimientos de armas. Y él decía precisamente lo mismo. ¿Quieres aprender cuchillos? Ve de Filipinas, y bastones Filipinas también, entonces sistemas filipinos que te van a enseñar a manejar un cuchillo e incluso a cambiar la posición que se tiene, ¿no? Profesor, le hacen una pregunta. Aprovecho antes que nada para enviarle saludos. Nos están enviando saludos gente México, Chile, Suecia, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay. Le envía saludos el maestro Ángelo Collado, le envía saludos desde California. Y el maestro Carlos Wallman de Argentina le hace una pregunta y le dice, ¿qué opina de las extensiones y las defensas contra armas? Le hace la pregunta. Lo de las extensiones ya... A ver, ¿la extensión es de arma o la extensión es de las técnicas? Le pregunta, solo dice las extensiones de las técnicas y aparte las defensas contra armas. Bueno, si hablamos primero de extensiones, vuelvo a repetir la parte comercial del sistema. Como se termina en el segundo grado café, el sistema, había que poner más material. Entonces empiezan a hacer extensiones de las técnicas, y el maestro Planas fue parte de las extensiones de naranja y la mitad de púrpura. Pero eso era estrictamente para completar categoría. ¿Qué significa?
Si yo hago una técnica con el pie derecho, un rodillazo con el pie derecho, tengo que hacer una técnica con el pie izquierdo. Entonces completamos la cadena. Entonces crean una extensión para utilizarla al lado derecho. El maestro Planas dice, las extensiones, bueno, las extensiones de azul, púrpura, el resto de púrpura, azul, verde, todas esas fueron hechas por otras personas, mucho más tarde. Y la misma razón, comercial. Claro. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, el maestro Larry Tatum dice, si tú no te sabes las extensiones, no sabes Kempo. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a completar categoría. Pero a mí personalmente, si hago un codo aquí, yo puedo hacer un codo así, y si hago un codo así, lo puedo hacer para allá. No necesito hacer extensiones para hacer eso. Esa es la explicación por qué él dice eso, sin criticar a la persona en ese sentido. Pero entonces lo que ocurre es que las extensiones están hechas para que las personas sigan entrenando más materia, más como si el plan no era suficientemente grande. El sistema del tiempo es demasiado grande, pero muchas cosas se hacen para completar categorías y muchas veces con lo que tenemos hasta marrón es suficiente. Claro. Por eso si yo te digo un cinturón marrón hasta llegar al cinturón café, si tú enseñándote solamente eso, con eso es suficiente. Tú no necesitas aprender el resto, realmente, para entender el sistema, siempre y cuando haya un instructor calificado para poder enseñarte las cosas. Ahora, le respondí la pregunta y no. Entonces, las extensiones, nosotros hacemos la base y luego yo te digo a ti, yo digo, Jesús, si tú das examen conmigo, yo te voy a decir, Jesús, hazme la técnica 5 espadas. Ahora, modifícala. Y luego cuando la modificas, yo te digo, ya, modifícala de nuevo con otra extensión. Y ahora otra. Ahora llévame el adversario a la esquina derecha. Ahora llévame a la izquierda. Digamos, exijo que tú tengas la habilidad, porque se llama arte. Como es un arte, arte significa que tú tienes que tener la habilidad de ser creativo. Claro. Por ejemplo, ¿a dónde vamos a entrenar? En mi escuela se llama estudio. En estudio es donde creamos cosas. Pintamos, dibujamos. En el estudio se hace. Nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y creamos con nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importantísimo que tú seas creativo. Entonces, yo exijo que tú seas creativo. Si no, tienes que aprender entre el programa y las extensiones y cuándo vaya a empezar a utilizar tu cabeza, hombre. Claro. ¿Me entiendes? Esa es la pregunta. Porque realmente en la calle, ¿qué le vaya a decir? Pausa, tengo que leer el libro a la vez la extensión. No, ahí ya, y a esta altura ya tienes que poder saber jugar con el arte, porque eso se llama arte. Y entonces, extender técnicas hay que hacerlo, obligatorio, a mi forma de pensar. Ahora, de las armas, muchas de las armas no son eficaces para el día de hoy. Incluso algunas son peligrosas de hacer. Te van a matar o te van a pegar. Calming the storm, empieza bien. Pero tío, ¿qué voy a hacer después con esta mano aquí? ¿Y qué es esto? ¿Me entiendes? Aquí hay problemas. Con armas hay que agarrar. Y ahí hay un principio muy, muy importante que vas a ver una gran diferencia entre los programas de los diferentes maestros. Porque hay una diferencia entre cubrir y chequear. Todos utilizamos la palabra chequear. En Calming the Storm, ¿este es un chequeo? No, señor. No es nada. Le digo nada porque no estoy haciendo nada al tío. Si le agarro la muñeca, ahora es en chequeo, porque ya no puede mover la mano. Claro. La gente que pone la mano así, que es muy común de ver, ¿esto es un chequeo? No es nada. Si tú me pones la mano acá, yo voy a sacar la mano fácilmente. No es eficaz, pero se ve lindo, sí. Se ve muy lindo, pero no tiene eficaz. Digamos, no estoy criticando a nadie, te estoy hablando nomás de lo que es el arte. Tú tienes que agarrar, atraparlo para poder hacer tu técnica. Es importantísimo. Y cubrir significa esto es cubrir. No sé de dónde viene el golpe, pero estoy preparado para utilizar la mano. Eso es cubrir. Eso no es chequear. Por eso en la corta 2, forma corta 2, estamos cubriendo, no estamos agarrando y impidiéndole al adversario de utilizar la mano. Hay que entender la diferencia.
Y ahí se ve la diferencia entre diferentes grupos o maestros, cómo trabajan. Y cada cual tiene que ver lo que le conviene. Claro. Entonces las armas, volvimos a hablar de las armas. Agarrando, muy importante. Entonces las técnicas no son suficientemente buenas. No todas, no he dicho todas. Algunas son pasables, pero acuérdate, ¿en qué época están hechas? Estamos hablando de los 60. Entonces, en aquellos tiempos, el conocimiento de armas no era suficientemente bueno o no era muy grande. Hoy día, todo el mundo conoce armas. Por lo tanto, el programa estructurado como sistema no es lo que debería ser. Por eso nosotros estamos trabajando en un programa específicamente de armas hechas para las técnicas de Kempo. Significa, los ataques son los mismos, pero las soluciones son diferentes. Son aptas, son hechas para lo que es el arte filipino, que son mucho mejores y son comprobadas en combate. Entonces, esa es una forma de, volvemos a hablar de lo modificar. Nosotros modificamos mucho el sistema, agregamos muchas cosas al programa. Y eso es importante de entender, digamos, que es una constante evolución. Claro. Muchas gracias, profesor. Ya ahí se respondió la pregunta. Dice el maestro Carlos Goldman, le pone excelente. Profesor, hablamos, la siguiente pregunta era en relación precisamente a lo que comentó un poco en relación a la evolución de los principios que fundamentan, pero me falta una pregunta y bien importante que igual la platicamos cuando hablamos por teléfono, y más que una pregunta es también pedirle su opinión en relación al idioma. Hablábamos de esta parte de enseñar las terminologías de Kempo en español y el problema que después se vuelve porque algo que en México significa tal cosa, en Chile es otra y el español es diferente. Y igual la misma traducción es imposible, ¿no? De pronto se vuelve imposible porque son tecnicismos tan específicos en la terminología de Kempo que traducirlos al español simplemente no da, no hay algo que diga. Hay un ejemplo muy claro para nosotros que es el principio de matrimonio gravitacional. Para alguien en México, matrimonio son dos personas casándose, ¿no? Y no se refiere a ese matrimonio, sino a la unión de la gravedad. Pero bueno, nosotros ya lo sabemos diferenciar, pero la traducción literal es matrimonio y matrimonio para nosotros es casarse, ¿no? Entonces, ¿qué opina de esa parte, profesor? ¿Y por qué es tan esencial enseñar las terminologías en inglés? Bueno, yo creo que es importante decir que el sistema está creado en inglés porque viene de Estados Unidos. Y tal como los sistemas japoneses están hechos en Japón y todo lo que practican arte japonés, hoy día el mundo utiliza términos técnicos y nombres en japonés. Nadie de ellos habla en japonés. Entonces no entiendo cuál es el problema de aprenderse las técnicas, las bases, porque si yo te mando el programa de bases mío, no debería haber ningún problema para ti de entenderla. Claro. Pero si empezamos a hablar un idioma técnico, yo tengo conversaciones con el maestro Planas constantemente, todas las semanas lo llamo y hablamos de Kempo por teléfono. Yo no lo veo, él no me ve, pero nosotros nos entendemos perfectamente porque utilizamos un idioma técnico y hablamos el mismo lenguaje. Igual que si tú eres ingeniero, tú hablas de ingeniería en una forma específica. Si trabajas en literatura, bueno, tú tienes tu idioma técnico. Entonces, cuando ya se cambia y empezamos a utilizar nombres en español, ya cambia todo. Y lo peor de todo, como el idioma es diferente y el desarrollo del idioma es diferente en España, en Central América, en Sudamérica, pasa a haber un problema de idioma técnico. Claro. Y eso es un problema. Después viene un problema de las traducciones, porque un lance es una lanza. Pero bueno, una lanza. Nosotros no utilizamos lanzas. ¿Qué es lo que es un rod?
un fierro, bastón, ¿no? Claro, pero se refiere a una pistola. Claro. Entonces, si tú no dominas el idioma inglés suficientemente bien y lo vas a traducir a español, ya te ves el problema y ya vas a tener en el país de habla hispana, hay 3, 4, 5 diferentes versiones del nombre de una técnica. Claro. Para no decirte las bases. Por ejemplo, si yo te digo un step drag, ¿cómo lo dirías tú en español? Paso arrastre. Paso arrastre. ¿Ah? Claro, ¿me entiendes? Pero si tú vas a un seminario con un instructor americano o que habla inglés, ¿te imaginas cuánto tiempo nos dedicamos de traducir lo que está diciendo el maestro? ¿Y cuánto tiempo nos vamos a demorar antes de poder hacer la técnica? Claro. Y para el instructor enseñarte y ayudarte de cambiar, te vas a demorar un día entero. Luego tienes el problema que estuve viendo un seminario que se hizo en Chile, donde parece que era una chica que está traduciendo lo que decía el maestro, pero la niña no hacía tiempo. Entonces, cuando el maestro hablaba de diferentes cosas, la niña no tenía idea de las partes técnicas de lo que estaba hablando y traducía la palabra literalmente. Literalmente. No tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo no va a haber una confusión? ¿Y cómo no va a haber? Entonces, por eso es uno de los problemas que tenemos en habla hispana, que el desarrollo no va en una dirección ideal. O sea, ha sido más lenta y se ha permitido que la gente ponga sus versiones personales o creencias personales sin mayor estudios. Y eso va a ser un idioma, es un problema. ¿Me entiendes? Claro, sin duda. Pero uno de los problemas más grandes es, por ejemplo, hablando de lo que voy a volver a lo que hablamos de las potencias, los principios aquí, porque se trata de principios. ¿Y cuál es la diferencia entre un principio y un concepto? Bueno, porque uno se confunde en todo este idioma técnico, pero lo voy a poner así. Imagínate que tú tienes un coche, un auto. Entonces, el auto, yo tengo una idea cómo va a ser un concepto, cómo podría ser este auto. Es una idea, algo grande. Pero luego, para poder hacerlo funcionar, bueno, le vamos a poner el vidrio de adelante, lo vamos a colocar en forma vertical y el aire que le va a pegar le va a frenar el coche. Entonces, ese principio no funcionó, porque es un principio. Entonces le ponemos la inclinación y la cosa va y rebota y sale volando, digamos, ¿no? Entonces, ya son principios, son reglas, y todo el sistema está basado en reglas y principios. Y uno de los principios que estábamos hablando era justamente de la potencia. Pero aquí hay un problema, hablando en general, cuando se realiza las técnicas, es la mecánica corporal. Bueno, ¿qué significa mecánica corporal? Bueno, la mecánica corporal significa cómo mantener una postura de esqueleto y muscular cuando te mueves. Es la forma que describe cómo moverse en forma ideal. La definición en tiempo sería unir el peso o la masa para dar potencia. La idea es utilizar todo el cuerpo para poder golpear. Por algo está el dicho: nunca golpeamos con la mano, el brazo, el pie o la pierna, pero golpeamos con todo el cuerpo. Y por eso recalco nuevamente, entra a internet, vaya a mirar cómo se mueve la gente. Utilizan las manos rapidísimo, pero las caderas no se mueven, las piernas no se mueven. Entonces ahí ya no hay una unificación. La velocidad, yo siempre digo, la velocidad no impresiona si no está sincronizada la parte superior con la parte inferior. Claro. Entonces es importante entender. Y esta mecánica es la que le da la potencia, lo que estábamos hablando antes. La potencia es muy, muy importante. Ya sé por dónde voy a empezar a investigar entonces, profesor. Después Está bien, sí. La idea es importante que
Aquí no se trata de criticar, se trata de fríamente analizar. Y Claro. si esta charla no te dio dudas, estamos mal. Claro. Tú tienes que salir de esta charla y decir, me pregunto qué se refería a eso. O para qué. Si tú tienes preguntas, o cualquiera de todos que están escuchándome, yo estoy aquí disponible para recibirles las preguntas en forma interna si desean conversarla y discutirla. Pero esto es mi trabajo. Yo he estudiado con el maestro Planas justamente para poder trabajar y entregar esto. Y además, si tú vas a mi página web, kempo.se, y presionas la bandera española, te sale todo en español. Y yo tengo artículos bajo lo que se llama artículos, donde tú puedes leer artículos en español que se han escrito ya, bueno, ya hace unos 6, 7 años atrás que lo escribí. Claro. Pero están ahí para que usted lo lea y de la estructura del programa y de otras cosas interesantes que le pueden interesar. Claro, excelente. Gracias, profesor. Profesor, el maestro Carlos Goldman de Argentina que le preguntó esta parte de las armas y las extensiones, él hace un comentario y dice, en sus inicios el Kempo de Parker utilizaba nombres de los básicos en japonés o chino. Y según entiendo, él empezó a utilizar el inglés justamente para que el alumno comprenda lo que está haciendo y a qué se refiere. Y él pregunta, ¿por qué no aplicar el mismo fundamento en español? Yo no digo que no se puede hacer. Lo pueden hacer si ustedes estiman el conveniente. El problema es el inglés fue traducido al inglés americano, porque hay inglés de Australia como el de Inglaterra. Claro. Pero yo creo que el español tiene más diversas formas digamos, es un idioma muy rico y por lo tanto también tiene diferentes opciones de crear nombres y cosas. Y yo digo que no hay problema si la gente, la comunidad habla hispana quiere cambiar el idioma a español. Yo no tengo problema, pero yo no lo voy a hacer, ¿me entiendes? Pero Claro. si quieren hacer, que lo hagan. Pero también hay que entender cuáles son los problemas de hacer estos cambios. Y eso es todo lo que digo, que esto conlleva un problema que no existiría si todos habláramos en los idiomas, las palabras técnicas en inglés. Claro. Pero si lo quieren cambiar, go ahead. Excelente. Muchas gracias, No hay profesor. problema. Y, profesor, le tengo otra pregunta. ¿Hacia dónde va para usted la evolución del Kempo en el mundo y qué es lo que en estos momentos necesita Kempo para evolucionar? Bueno, depende cómo uno lo quiera ver, pero digamos, el gran problema es instructores calificados. Hay mucha gente que entrenan unos años y ya son maestros. Hay otros que en unos años saltan de segundo dan a quinto dan. Hay otros que se los regalan los grados, pero con el grado muchas veces va un título. El título instructor en inglés, porque está comparado con los estudios de inglés en Estados Unidos, quiero decir. Los primeros cuatro grados son niveles de instructor. Después vienen 3 niveles de profesores, que es Associated Professor. Professor es sexto dan. Senior Professor, que soy yo, Senior Professor es el más alto de los niveles de los profesores. Por eso a mí me gusta que tú me digas profesor, porque yo no me considero maestro todavía, porque yo tengo aún mucho tiempo para desarrollar y aprender más. Octavo dan para arriba ya eres maestro, siguiendo en la estructura del colegio en Estados Unidos. Tú no vas a encontrar un profesor en la guardería de los niños chicos, ¿me entiendes? En Estados Unidos. Pero yo entiendo que en el idioma, en el país de habla hispana, le dice maestro y profesor a todo el mundo. Claro. Pero yo no lo utilizo así, porque le doy el valor que lo que tiene en forma original, digamos, ¿no? ¿De qué era la pregunta? Que ya me... La evolución. ¿Hacia dónde va y qué necesita ahora? Y usted mencionó primero, pues, instructores calificados, ¿no? Claro, porque si no hay instructores calificados,
¿cómo vamos a avanzar y desarrollar cosas más? Si no hay una base, si tú no sabes tus A, B, C, D, ¿en qué base vaya a construir? Igual como se construye una casa, tú tienes que tener una fundación buena. Eso lo entendemos todo. Pero ¿por qué a la gente le gusta saltarse esa parte? ¿Por qué no quieren trabajar las bases? Se saltan los grados, se saltan todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí hay un vacío en conocimiento por parte del profesor, maestro o lo que sea, y eso significa que el sistema cambia, se modifica. Y entonces ahí pierde la idea original. Y el problema es lo que muchas veces cuando dicen, nosotros evolucionamos el sistema. Yo hasta el momento no he visto algo más eficaz y más estructurado, mejor estructurado, mostrado que lo que muestra el maestro Planas. Hablando del programa. Claro. Después, si le vamos a hablar que puedo meterle una llave, que le puedo meter una arma, para cosas así, fantástico. A eso es evolución. Pero ya estás modificando, que está bien, hay que modificar. Pero no pierdas la base. La base es lo más importante de todo. Y el maestro Planas siempre lo dice. Si toda la gente supiera el sistema, para no decir las bases, el sistema como deberían ser, yo no tendría un trabajo. Porque él pasa todo el año viajando por todo el mundo, dando clases y seminarios. Y lo único que se corrige son las bases. Arregla esa posición, arréglate aquí, ponte acá, ponte allá. ¿Me entiendes? Entonces, no estáis pegando con el cuerpo, estáis pegando con la mano. Mírate, se te cayó la mano, levántala. Mira el blanco aquí, pongo acá. Digamos, hay que saber dónde pegar el golpe. Luego tenéis que pegar fuerte. Y luego viene la velocidad, al último, no primero. Digamos, eso es lo que es hacer eficaz, digamos, ¿no? Claro, excelente. Gracias, profesor. Profesor, pasando a la siguiente pregunta, yo preparé esta pregunta, le pregunto ¿por qué Kempo, siendo un sistema tan estructurado, tan metódico, tan completo, por qué Kempo no ha crecido a los niveles que se merece, hablando de la parte comercial, de la parte de que la gente lo conozca en todo el mundo? Porque vemos, no sé, taekwondo, karate, que son conocidos a nivel mundial, y de pronto tú le dices a la gente, es que yo hago Kempo, y la gente dice, ¿y qué es Kempo? Y la gente no conoce qué es Kempo. ¿Por qué, siendo un sistema tan bueno, tan efectivo, qué le falta a Kempo para llegar a esos niveles, profesor? Es cosa de cómo difundir las cosas nomás. Es una pregunta, digamos, si tú le preguntas a la gente, por ejemplo, en la región mía, todos saben lo que es Kempo, todos saben. Pero también saben lo que es taekwondo, porque taekwondo se hizo más popular por las Olimpiadas. Karate tiene una trayectoria muy, muy larga, Kung Fu más larga, más encima. Y como nosotros hacemos una mezcla de estos artes, vivimos bajo el nombre de karate, porque también era comercial ese nombre. Claro. Realmente el nombre no debería ser Kempo Karate, pero el nombre karate se puso porque pensaban cuando entraban al dojo del maestro Parker que él era un restaurante mexicano. Sí, comida porque mexicana. Decía Kempo. Entonces le puso karate, y ya con lo que había pasado desde la Segunda Guerra Mundial, mucha gente en Estados Unidos sabían lo que era karate. Y por lo tanto sabían ya a lo que... Eso fue también estrictamente comercial porque él se puso ahí, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que el problema es que la gente, hablando en general, hay que trabajar más las bases, hay que entender las bases, hay que entender la aplicación de las bases, hay que hacer las formas bien. Yo he visto formas de la larga 3 que le tuve que mirar el video 3 veces antes de darme cuenta que estaba haciendo la larga 3. Pero eso es crítico, ¿me entiendes? Porque ya se modificó tanto que ya ni siquiera se reconoce. Y ese es un problema, nuevamente, como te digo, calificación. Porque apenas alguien recibe el primer dan, ya ponen su escuela porque ya son maestros. Claro. Maestro primer dan. ¿Sabes tú cuál es el título de primer dan? Es Junior Instructor. Junior. ¿Me entiendes? Claro. Entonces,
por algo es junior. Entonces, Claro. por eso es que es muy importante de entender que el primer dan, ahí empieza realmente, se dice, en cinturón negro empieza todo, no Claro, termina, empieza. Y yo te digo, soy séptimo dan y miro para atrás y digo, tío, lo que yo sabía como primer, segundo dan, ¡guau! No era nada. claro. Yo como cuarto dan empecé a entender ya lo que estaba haciendo más o menos. Sí, claro. Por eso yo Excelente. creo que el desarrollo tiene que haber ahí un... yo creo que lo importante es que muchos de los instructores necesitan estudiar más el sistema y entender mejor el sistema, y el problema es que no hay suficientes instructores que enseñan y muestran el programa como corresponde. Y ese es un gran problema, creo yo, digamos, ¿no? No hablando mal de nadie, sino necesitamos más personas que puedan demostrar el sistema como está diseñado. Y de esa forma sube el nivel técnico y el conocimiento, y basado a eso, con el futuro, el tiempo va a evolucionar y se va a cambiar. Pero es importante que, por ejemplo, ¿cuál es el sobrenombre que tiene en Estados Unidos el Kempo? Le llaman The Slapping Art. ¿Ah? Yo le llamo matamoscas. Son unas matamoscas, porque se mueven tan rápido y no hacen nada, y se pegan ellos mismos más lo que le están pegando al adversario. Es ridículo. Entonces, estamos hablando de un sistema que se considera uno de los más eficaces. Eran asesinos lo que estaban haciendo el Kempo en aquellos tiempos. Pero, ¿qué pasó con ese Kempo? ¿Qué hizo que se desparamó tanto y se fue tanto para allá que ya no hay forma de pararlo? Y Claro. aparecen 200 cinturones decimodanes. ¿De dónde lo has visto? Entonces, vuelvo a repetir, no es una crítica, es un problema que tenemos dentro de la comunidad, tanto habla hispana como habla inglés, que Claro. hay el conocimiento es lo que falta, y por eso hay que volver a las raíces a ver cuál es el programa y entenderlo. Por eso lo que se debería ver, lo que debería hacer, y hay, por ejemplo, escuelas en Estados Unidos, y como lo hacemos nosotros, es campamento para instructores, Claro. clases para instructores. ¿Cuál es, por ejemplo, la corta 1 o lo que sea? ¿Qué es lo que te enseña? ¿Qué es lo que contiene? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Cómo haces un paso hacia atrás o uno hacia adelante? ¿Deberías pivotear en el talón O en o la en la parte punta. de adelante? Esa es la pregunta. Las respuestas son muy simples, pero solamente si entiendes. Y si tú hablas equivocadamente, esa persona lo va a hacer erróneamente todo el camino. Claro. Por ejemplo, cuando tú economía de movimiento es otro problema. Significa que te trasladas del punto A al punto B. ¿Cuál es la forma más rápida de transportarte del punto A al punto B? Jesús, en una línea recta. Okay. Pero tú ves gente haciendo la corta 1 y juntan los pies, no, hablando de los pies, porque los pies son el problema, juntan los pies y luego se desplazan. Claro. En vez de ir No hay derecho. economía. Claro. La están rompiendo la regla número 1, ¿me entiendes? Prácticamente. Entonces, la economía de movimiento es muy importante, pero si tú le enseñas que junta los pies, junta y separa, junta, ya no le estás enseñando lo que es economía de movimiento. Entonces ya pasa a perder la idea de la forma. Igual que Claro. hay gente que dice, la forma corta 1 rompe brazos. No es el objetivo, no es la idea. Claro. Podría ser, pero no es el objetivo. Entonces, hablemos de lo que realmente te enseña la forma y el conocimiento que contiene, porque esto es la base para construir lo que viene. Claro. Y si tú no tienes la primera piedra, no vas a tener la segunda ni la tercera. Y Claro. luego se te va a caer todo. Por eso ese es el problema, por eso que la gente cambia, modifican técnicas, porque no les gusta cómo está estructurada, porque no la entienden. La forma lo mismo. Es que yo prefiero hacer así, es que yo prefiero hacer así. Pero hay muchos errores en las formas, intencionalmente. Pero si tú no lo sabes y no lo entiendes, tú vas a Claro. decir, no, esto yo lo voy a modificar. Y ahí está el problema. Por eso digo, instructores calificados es importante. Y en el día de hoy, el maestro Planas tiene 2 personas fuera de Estados Unidos que tienen el parche del maestro en el brazo.
en el brazo, no aquí, en el brazo. Que soy yo uno de ellos, que el tener el parche del maestro significa que él considera que tú sabes y entiendes y ejecutas el sistema al gusto que él, como él le gusta. Entonces, uno está en Chile, que es Andrés Bugueño, instructor del linaje mío, y también instructor calificado bajo el maestro Planas, con el parche. Y yo también somos los únicos dos en el mundo que tenemos el parche del maestro Planas. Y eso significa que uno pasa a ser de la generación 45 que somos, pasamos a ser primera generación, automáticamente. Si no es solamente que tú tengas un grado con el maestro, sino tú pasas a ser otro nivel, tú pasas a otra categoría, pasas a ser, digamos, el núcleo del maestro. Y eso es importante de entender, digamos, ¿no? Claro, excelente, profesor. Muchas gracias por compartirnos eso y darnos esa tremenda explicación. Maestro, precisamente voy para una de las últimas preguntas del programa relacionadas un poco con eso, con los grados de Kempo y a dónde llegaremos con tantos décimos danes en el mundo y si llegaremos al 15º dan o tendremos que hacer más grados. ¿Qué opina usted de esa parte, profesor? Es algo como no existe un cuerpo técnico en el mundo que controla la calidad del instructor, significa que todos hacen lo que le da la gana. El problema es que hay instructores, a mí me han llamado instructores preguntando ¿cuánto vende el maestro Planas el grado? Hay mucha gente que llama y pregunta ¿cuánto cuesta el grado para pagarle al maestro? Otros, y sabemos en muchos grupos, se regalan los grados, en otros se saltan los grados. Entonces, ese es un problema, porque al fin y al cabo, el conocimiento debería estar atado al cinturón. Si tú miras un cinturón, ese cinturón debería decirte, oye, este tío tendría que saber esto y esto. Yo he hecho seminarios en Chile donde le he preguntado a la persona parada delante mío, quinto dan, ¿cómo se mide un neutro? Y el tío se queda parado mirando y se sonríe, porque no tenía la idea de cómo se medía. Y la pregunta ¿es culpa mía que yo te dejé en vergüenza? No, señor, es culpa tuya de no haber aprendido lo que le enseñaba un cinturón amarillo. Cómo medir la profundidad, la anchura y ¿cómo se llama? Y la altura. Entonces, ese es un problema que tenemos en el mundo, que ya los grados no tienen el significado. Anteriormente, yo me acuerdo una vez cuando fui con el maestro Planas, fuimos a dar un seminario y yo, como nuevo, impresionado de los cinturones altos, yo le digo al maestro Planas, mira maestro Planas, mira estos tíos cinturones negros, cómo se mueven, ¿qué le pasa? El maestro Planas me dice, no te preocupes de ello, mira el tío de ahí de la esquina, el cinturón blanco, mira lo bien que se mueve él, porque él es el futuro, él es que va a ser el líder nuevo, a él hay que preocuparse, los otros andan preocupados de otras cosas. Y eso me hizo pensar, y de ese día ya los grados a mí ya no me impresionan, pero sí, en la cancha se ven los gallos. Ponte y muéstrame, enséñame, muéstrame las cosas, explícame las cosas y quedaré impresionado con tu conocimiento. O si no, no. Pero es la única forma, digamos, el conocimiento no tiene peso. Es importante entender. El conocimiento es algo que tú quieres buscar constantemente en la vida y no hay que tener miedo de hacerlo. Yo siempre pongo en internet cuando yo tengo una clase con el maestro Planas, lo pongo ahí. Tuve clase con el maestro Planas hoy día, aprendí un montón. Porque yo también quiero ser alumno, como todos deberíamos ser alumnos. Entonces, es un problema que tenemos en el mundo y no lo vamos a cambiar y no hay marcha atrás. La pregunta es solamente cuándo aparece el primer 15 dan. Es la pregunta más. Yo creo que pronto, profesor. Lamentablemente, así se va degenerando el arte. Es la palabra adecuada. Claro. A mi forma de pensar, digamos, ¿no? Claro. Es lo que hay, digamos, ¿no? Profesor, le voy a hacer una pregunta me faltan 2 preguntas de esta increíble entrevista que estamos teniendo que preparé. Esta pregunta es, profesor, con el paso del tiempo,
la visión que tenía Ed Parker sobre Kenpo se ha ido perdiendo, se ha mantenido o ha evolucionado para bien? Yo creo que la visión que tenía, yo creo que el parque tenía su visión que tenía que evolucionar constantemente, eso no hay duda. La pregunta es lo que significa evolucionar, cambiar por cambiar o cambiar para lo mejor. Claro. Y si es cambiar por cambiar, ya sabemos dónde están. Pero yo creo que para la gente que entiende el sistema y la progresión y la falta que tiene el programa de Parker hoy día, que hayan cambios dentro de esos puntos, es evolucionar el sistema. No hay que cambiar cosas buenas, están ahí porque son funcionables, claro. Pero hay cosas que no son tan buenas en el programa y hay que reconocerlo. Y por lo tanto, esas cosas hay que modificarlas, cambiarlas, pero siempre modificándolas, entendiendo lo que es las reglas y los principios y la estructura del arte. Claro. Dentro de esos parámetros tenemos que movernos. Y ahí habrán, digamos, los cambios adecuados. Y eso es lo importante. Y yo creo que eso es la evolución que va a tener el tiempo. Y como vamos, no va a haber un cambio donde se va a unir la gente. Ya todos quieren ser líderes, todos quieren ser yo sé. Entonces, pero yo creo que es importante que uno estudie y no se preocupe tanto del grado, que se preocupe más del conocimiento. Al fin y al cabo, ¿por qué entrenas? ¿Por el cinturón o por el conocimiento? ¿O para lucirte? ¿O por el ego? Esa es la pregunta. Yo entreno para sentirme bien, yo entreno todos los días, pero yo la paso bien, me siento muy bien y lo paso muy bien con mi gente o a la gente que le voy a dar clases. Pero claro, todos no tienen la misma pasión. Otros lo hacen por el dinero. Yo no lo hago por dinero, yo lo hago por el amor al arte, primeramente, primordial. Naturalmente es mi trabajo, significa que me tienen que pagar, pero yo vendo clases que te va a llevar a conocimiento, que te va a dar el grado. Claro. No solamente porque tú me digas, yo he estado con usted 6 años, ya me corresponde. Tu evolución me dice. Además, ¿cómo tú puedes saber que te corresponde el próximo Dan si tú nunca has estado ahí? ¿En qué te basas tu conocimiento? ¿O te estás comparando con alguien que tiene un grado más alto y no sabe lo que sabes tú? Claro. ¿Me entiendes? Eso también es un problema, digamos, ¿no? Gracias, profesor. Gracias por eso. Profesor, para pasar a la última pregunta, antes de cerrar el programa, hablar sobre el equilibrio que debe existir entre la ejecución técnica de un practicante y su conocimiento teórico. ¿Qué tan importante es esa parte? Lo mencionó un poquito ahorita, ¿no? De la gente que se mueve muy rápido, pero realmente saben lo que están haciendo. ¿Qué tan importante es eso, profesor? Es que empezamos con la forma corta 1. ¿Cuál es el objetivo de una forma? ¿Por qué haces la forma? ¿Qué me dices tú, Jesús? Una pregunta para ti. ¿Por qué haces la forma? La gente no está acostumbrada a mi forma de enseñanza. Claro. Yo te hago la pregunta a ti, ¿ves? Tú me puedes decir, no sé, o no, claro, no hay problema, ¿me entiendes? No me interesa en ese sentido. No es para ponerte mal, sino es para que pienses. Y todos los que me están escuchando igual. ¿Para qué son las formas? Claro. Bueno, ¿sí? Para aprender conceptos del movimiento. ¿Qué significa conceptos del movimiento? Que no lo entiendo. Yo interpreto el aprendizaje de las formas como me enseñan a moverme, pero dentro de ese movimiento me enseñan algo. Bueno, primeramente te enseña bases. Las formas básicas son las primeras 4. Son las formas básicas. Te enseñan a practicar tus bases. Igual que los samuráis entrenaban con sable de madera para no dañarse, pero entrenaban sus técnicas. Nosotros entrenamos técnicas o bases. Y luego de la corta trepa adelante empezamos a entrenar técnicas. Entonces, para practicar tus bases y tus técnicas. Pero la forma también es sincronizar la parte superior con la inferior. Y sincronizar, porque el timing, el tiempo, es muy, muy importante.
Por eso hay un dicho, cuando para la mano, para el pie. Entonces, cuando tú estás en la corta 1 y tomas un paso hacia atrás, el pie tiene que parar en el mismo tiempo que la mano. Esa sincronización es lo que te enseña la forma. Entonces, luego viene todo lo que es mecánica corporal. En la larga 1, pues hay 1 y gira la cadera para mostrar torsión. Claro. La corta 1 te muestra torsión para este lado, la larga 1 te muestra torsión para el otro lado, digamos, para los dos lados, etcétera, etcétera. Es una evolución, es una pirámide invertida con conocimiento que tú le agregas a las formas. Claro. ¿Cuál es la pregunta? Ya me olvidé. El equilibrio entre eso, entre la ejecución y el conocimiento teórico. Así es. Bueno, entonces significa que si tú no entiendes cómo se tiene que mover la mecánica del cuerpo, ¿cómo vas a hacer realizar la técnica eficaz? Muy difícil. Si yo te digo, levanta el talón, y tú me dirás, ¿por qué? Si tú me dices, ¿por qué tengo que levantar el talón? Entonces la pregunta mía es, bueno, explícame todas las veces por qué deberías levantar el talón. ¿Por cuál razón deberías levantar el talón? ¿Me entiendes? Si tú me dices, no, yo lo tengo abajo, sí, pero si lo mantienes abajo, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Y si lo tienes arriba, puede pasar esto y esto y esto y esto. ¿Cuál es lo ideal en este caso? Si tú haces parting wing, separando alas, el talón debería estar abajo porque el peso del adversario viene hacia ti. Entonces tú quieres tener un ángulo de refuerzo. Claro. Pero a veces cuando haces técnicas como darting mace, quieres levantar el talón. ¿Por qué? Bueno, porque quiero utilizar masa reforzada. Claro. Todo lo que tú haces indica tu cuerpo, tu forma de entender el arte, también te ayuda a ejecutar el sistema en buena forma. Entonces el conocimiento tiene que ir en par en par. Entonces no significa que solamente tú tienes que poder entender por qué lo estás haciendo y luego lo vas a hacer porque entiendes por qué. Porque es más eficaz, porque es más económico, qué sé yo, ¿me entiendes? Pero si no sabes, es que a mí me gusta, es que yo vi un video. Tío, yo vi un video. Y eso es el otro problema. Mucha gente aprende con videos. El video te puede mostrar algo, pero no es ninguna garantía que tú vas a hacer lo que hace el tío en el video. ¿Y quién te va a corregir a ti? ¿Cuántas veces? ¿Quién te va a corregir a ti cuando tú viste algo en el video, pero tú no lo estás haciendo lo que él hace en el video? Entonces ahí ya pasa a ser un problema, porque ya empezamos a copiar. Y eso es muy común, copiar. Pero yo por eso digo, cuando yo empecé a entrenar el tiempo y cuando yo iba a los seminarios, yo preguntaba, me decían el hombre de las preguntas. ¿Por qué? Porque cuestionaba todo. Pasaba a ser un tío pesado porque tanto que preguntaba. Pero no era que yo quería ser pesado, yo quería entender por qué. Y eso fue la razón también que llegué donde el maestro Planas, porque él me pudo explicar por qué hago las cosas, cómo hay que hacerlas. Y con eso, en tu maleta de conocimiento, en tu cajita de herramientas, en el futuro, cuando los grandes maestros no están, tú vas a poder seguir desarrollando el programa, porque tú tienes las herramientas como todo estructurado y hecho. O si no, sigues jugando el mono, copiando, haciendo lo que hacen los demás. Tal vez tienes la suerte de copiarle a alguien correctamente o incorrectamente, pero eso no lo sabes, porque tú no tienes esa herramienta. Por eso las herramientas es muy importante y esa es una de las cosas que yo quiero dejarle como consejo a todos, que por favor se dediquen a estudiar más. Si están estudiando hoy día, fantástico, pero si puedes y tienes las formas de llegar donde haya un maestro que haga clase independiente, que sea Larry Tatum, no me interesa, quien sea, vayan. El problema es también que muchas veces los instructores dicen, no puedes ir a ver a nadie más. Claro. ¿Y cuál es el problema ahí? Entonces, ¿cómo se van a desarrollar la gente? Porque tú puedes aprender a toda mi gente, yo les digo, anda, vayan a estudiar con el maestro Planas, si pueden. Le digo yo a mi gente. Yo no le digo, vengan solamente donde mí. Yo digo, vayan donde el maestro Planas. Y siempre lo he hecho así. Entonces, por eso es importante de que uno abra las puertas para que ellos vean. Claro. Y ellos cojan y desarrollen. Y luego, cuando aprendiste algo nuevo, por favor, vuelve, compártelo conmigo y yo también voy a crecer con tu conocimiento. Esa es la forma de trabajar
como comunidad. Y eso es lo que yo pretendo en el grupo mío, que sea un grupo sólido, que le interese estudiar y que quiere desarrollarse en su conocimiento del programa y el sistema. Eso es lo primordial. Y si viene a buscar grado, hay muchos otros que tú puedes ir. No vengan donde mí. Yo no soy el hombre adecuado para eso, lamentablemente. Así Claro. que así funciona la cosa, digamos, ¿no? Así Bueno. es. Profesor, nos acaba de dejar un gran mensaje a todas las personas que hacemos Kempo. Dentro de toda la entrevista, el mensaje que dijo al final, estudia mucho. Yo siempre, creo en el equilibrio que debe haber entre un practicante, entre el saber el cómo y el por qué, y en el ejecutar bien, pero también entender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Claro. Le agradezco mucho, profesor, la entrevista, le agradezco mucho su tiempo, le mando un fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo en esta increíble entrevista, las personas de México, de Suecia, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Guatemala, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia. El maestro Andrés Bugüeño Díaz justo está viendo la entrevista, dice muy buena entrevista, profe, dejando las cosas claras. Entonces, les mandamos un fuerte saludo y nos despedimos hasta la siguiente entrevista. Acuérdense que si no pudieron ver esta entrevista en vivo, se queda grabada en nuestro canal de YouTube. Profesor, muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo. Gracias por la oportunidad, Jesús. Muy agradecido, encantado de compartir con ustedes. Espero que lo hayan tomado en buena forma, porque se trata siempre de compartir en la mejor forma, pero también hay que hablar de las cosas como son y tratar de mejorar de lo que tenemos para que progresemos como sistema y como grupo y ayudarnos mutuamente. Así que muchas gracias por la oportunidad y espero que me hayan entendido bien. Muchas gracias, profesor. Nos vemos Gracias en a la todos. siguiente entrevista. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Compartan el video. Gracias. Chao.